pedir que abran la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No hay dudas de que este es un testimonio extraordinario. Estas palabras que yo leí representan lo que la conversión de Pablo significó, su paso del judaísmo al cristianismo, y de qué manera él, al revisar su conversión, él pudo comparar lo que tenía con lo que ahora tiene. Y la realidad es que lo que ocurrió es que la misma vida que él vivió, los mismos logros alcanzados, ahora Pablo pudo verlo y valorarlo desde otra perspectiva. Cada evento, cada circunstancia, cada experiencia por la que nosotros atravesamos puede ser analizada desde una perspectiva puramente terrenal o puede ser vista y valorada desde una perspectiva divina. Pero una vez nosotros hemos recibido vida eterna, entonces es lógico pensar que nuestro análisis de nuestra vida debiera, a partir de ese momento, ser visto desde la perspectiva de la eternidad. Porque la vida que he comenzado a vivir es una vida eterna, sobrenatural, dada por Dios, que tiene una dimensión distinta a la que yo había venido conociendo. Nosotros no somos judíos y no tenemos los logros que Pablo enlista aquí. Pero yo creo que nosotros pudiéramos, de alguna manera, hacer una comparación entre nuestra conversión y la suya y ver de qué forma nosotros realmente estamos o no estamos donde ya Pablo se encontraba a la hora de hacer esta comparación. Yo creo que es vital porque estoy convencido que la lucha que muchas veces todavía mantenemos en la carne se debe a que yo no he ganado todavía esta perspectiva. Y por tanto yo no podría quizás hablar de la manera que Pablo estaba hablando en este momento. Si esa perspectiva de Pablo yo pudiera tenerla hoy en día, probablemente pudiera pronunciar las mismas palabras que el apóstol. Y yo quiero entonces, a manera de conexión con el mensaje anterior, comenzar otra vez revisando lo que él nos dice en el versículo 3. Nosotros somos la verdadera circuncisión. Ese es el primer distintivo o marca de un verdadero cristiano. Hay una circuncisión en la carne que Pablo no considera verdadera y hay una en el corazón. Es la que cambia el corazón de piedra en un corazón de carne. Es la que libera la voluntad de la esclavitud del pecado. Es la que remueve el velo de nuestro pensamiento y le permite entender las verdades que antes no entendía y que ahora no solamente pueden ser entendidas, sino que pueden ser vividas, aplicadas. Número 1, somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios. Ese es el segundo distintivo de un verdadero cristiano. Antes Pablo adoraba también y antes nosotros adorábamos también. No, pastor, yo no adoraba a nadie o a nada porque yo no estaba en ninguna religión. Sí, tú adorabas algo. Cada uno de nosotros nació para ser un adorador y nosotros adoramos a algo o a alguien y cuando no, nos adoramos a nosotros mismos. Pero nosotros podemos incluso volvernos tan religiosos
que esa adoración pudiera en ocasiones ser ofrecida hasta al Dios verdadero y no ser recibida como le ocurrió a Caín. Caín no fue a adorar a un Dios extraño. Caín fue a adorar a Jehová, al único Dios que él conocía. Y su adoración fue rechazada. Algo similar ocurrió en el desierto. Los israelitas, cuando Aarón confecciona el becerro de oro, Aarón dice: mañana haremos asamblea santa a Jehová. Aarón pensó que a través de este becerro de oro, al día siguiente, el pueblo judío podía adorar a Jehová, al Jehová que lo había sacado al desierto, y una vez más la ira de Dios se incendió contra ellos y fueron juzgados. De manera que en nuestra religiosidad es posible llegar a adorar y tratar de adorar al Dios verdadero y ser rechazada mi adoración. Pero Pablo dice aquí: aquel que tiene la circuncisión verdadera, en lo adelante entonces adora en el Espíritu. Él es guiado por el Espíritu a toda verdad y es llevado entonces a la adoración verdadera por el mismo Espíritu. Primer distintivo, la verdadera circuncisión. Segundo distintivo, adoramos en el Espíritu. Tercer distintivo marca: nos gloriamos en Cristo Jesús, ya no poniendo la confianza en la carne. Ya hemos aprendido que Cristo es el único motivo de gloria para el creyente. Que aquello que nos brindaba confianza en el pasado ha quedado atrás y ya no es motivo de confianza y de esperanza para nosotros. Inmediatamente después, entonces, el apóstol Pablo nos pasa a decir que a pesar de que ya no ponemos ninguna confianza en la carne, él dice: pero, ¿sabes qué? Yo podría hacerlo. Yo mismo podría confiar en la carne. De hecho, si hay algún otro que cree tener motivo para confiar en la carne, yo tengo mucho más. Él está consciente de que hacer esto que él está a punto de hacer es una insensatez, pero él quiere traer esto a colación para que sus conciudadanos puedan llegar a entender cuán insensato es hacer lo que Pablo hizo durante su vida en el judaísmo. Pablo se había lanzado tras una vida religiosa despegada de Dios. Y el esfuerzo humano despegado de Dios nos puede ganar el aplauso del hombre, pero jamás nos ganará la aprobación de nuestro Dios. Lamentablemente, cuando Dios no está en mi vida, el único aplauso que me interesa, que yo busco, que me llena, es el aplauso precisamente de los logros humanos. Pero la realidad es que esos logros, como usted sabe, nunca han entrado a un ataúd para acompañarme a la próxima vida. Y si me acompañaran, no hay lugar donde ponerlos más allá del ataúd. Además, esos logros que a Pablo le llenaron de satisfacción en un momento dado, pronto se quedaron cortos de llenarlo. De hecho, en ocasiones es algo que no nos dura ni siquiera hasta el otro día. Tenemos algo que hacemos en la mañana, alguien nos aplaude, alguien nos aprueba, nos sentimos bien porque hemos logrado algo. Y como eso fue hecho despegado de Dios, resulta que nos llenamos de orgullo en ese día y al otro día yo me levanto otra vez con ese vacío doloroso, casi un vacío existencial, donde yo necesito lanzarme a lograr algo más ese día para ver si yo puedo obtener lo que ya no tengo y que experimenté el día anterior, pero que se me ha esfumado. Porque no dura su satisfacción. Pablo pasó por esa experiencia, Pablo experimentó esas experiencias y ahora él ha conocido algo que supera con creces lo que es el gozo que él había experimentado antes y la satisfacción. Pablo está consciente ahora que todo lo que hizo, lo hizo en la carne y ahora él ha aprendido algo que el Señor Jesús trató de enseñarnos. Juan 6:63, la carne para nada aprovecha. De la manera que el Señor habla en ese texto es bastante absoluta. La manera como Pablo habla en Romanos más adelante es bastante absoluta también. En mi carne no habita nada bueno.
No hay nada relacionado a mi carne, no hay nada que satisfaga a mi carne, no hay nada que anime a mi carne, que realmente al final produzca fruto de gloria o fruto de santificación. Gálatas 5:17. Los deseos de la carne, de mi carne, se oponen al Espíritu, con E mayúscula. Los deseos del Espíritu se oponen a mi carne. Cristo nos dijo, no hay nada bueno para la carne, para nada aprovecha. Pablo está consciente de eso y con eso en mente, entonces él comienza a argumentar con ellos a partir de su posición. Yo mismo podría confiar también en la carne. Es como que Pablo está diciendo, yo tengo suficientes logros en mi pasado, en mi currículum, para sentirme orgulloso. De hecho, tengo más que todos. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. De hecho, Pablo pertenecía a una élite a la que pocos pertenecían. Perteneció a una élite a la que muchos aspiraban pertenecer y no lo habían logrado. Y ahora él va a revisar cuáles son esos logros humanos que lo llevaron a pertenecer a esa élite y que ahora él entiende que no tienen ningún significado. Le está tratando de llamar la atención de sus conciudadanos de una manera que ellos puedan revisar, analizar, evaluar su vida a la luz de lo que Pablo tiene que decir. Y Pablo toma sus logros y los divide en dos. Logros heredados, logros alcanzados por su propio esfuerzo. Y él comienza a revisarlo. De esos logros heredados, el primero es circuncidado al 8º día. La ley establecía que todo varón judío, Levítico 12:3, tenía que ser circuncidado al 8º día. Y con esto Pablo está tratando probablemente de transmitir dos cosas. Número uno, mis padres eran también apegados a la ley, no permitieron que un solo día pasara para circuncidarme. Al 8º día yo ya estaba circuncidado. Mi ortodoxia comienza muy temprano en mi vida. Y número dos, si tú eras gentil, tú podías pasar al judaísmo. Tú podías convertirte al judaísmo. Y tú podías ser circuncidado. Pero como gentil, tú jamás hubiese podido decir, yo fui circuncidado al 8º día. En otras palabras, Pablo está tratando de comunicar también, yo no tengo sangre gentil por ningún lado. Timoteo no podía decir eso. Timoteo tenía sangre gentil, tenía una madre judía, tenía un padre griego, fue circuncidado, pero fue circuncidado como adulto, de manera que Timoteo no podría decir a los judíos lo que Pablo sí estaba diciendo, hey, circuncidado al 8º día, ortodoxo desde temprano. Y ahí está su circuncisión en la que ellos se ufanaban tanto. Bueno, hoy en día quizás algunos de nosotros obviamente no nos enorgulleceríamos de la circuncisión, pero pudiéramos decir, yo nací de padres evangélicos. Es más, a mí me salieron los dientes en la iglesia. Usted ha oído esa expresión, ¿verdad? Pudiéramos decir eso de manera orgullosa y pudiera ser el equivalente a esta circuncisión. Pablo luego cita su segundo logro heredado del linaje de Israel. Él no dice del pueblo de Israel, sino del linaje, de la raza, genos. En otras palabras, yo simplemente no pertenezco al pueblo de Israel como Timoteo podía decir que era del pueblo de Israel y otros podían decirlo también. Cornelio en su momento, en su conversión, podía decirlo, pero ellos no podían decir, soy del linaje de Israel, de la raza de Israel. Israel era el nombre del pacto, el nombre que Dios le dio a Jacob. En otras palabras, él está sacando a relucir el hecho también otra vez de que él no tiene sangre gentil por ningún lado. Él es de pura raíz, del linaje de Israel. Con esto él está poniendo de manifiesto que desde sus ancestros él tiene una descendencia completamente judía. Algo que él va a hacer, que él va a enfatizar aún más cuando menciona su tercer logro heredado, o tercer requisito o calificación heredada de la tribu de Benjamín.
Bueno, ¿cuál es el mérito de esta tribu? Bueno, Benjamín y José eran los hijos preferidos de Jacob. Ambos fueron hijos de la esposa preferida de Jacob, Raquel. Y todo esto era motivo de orgullo. Benjamín, cuando las 10 tribus del norte se rebelan, Benjamín se queda en el sur y es fiel a la corona después de la muerte de Salomón, y se une a Judá y establecen el reino del sur. El reino del norte elaboró, inauguró, edificó un altar en Siquem para adorar. ¿Recuerdan la conversación de la samaritana con Jesús? Señor, ¿dónde que es lícito adorar? Los judíos dicen que en Jerusalén, nosotros decimos que aquí. Ese era ese otro altar. Bueno, ciertamente la ley decía que para adorar tenía que ser en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Benjamín jamás adoró fuera de Jerusalén, siempre en el templo. Cuando Pablo dice yo soy de la tribu de Benjamín, él se está identificando con el primer rey de Israel, que era benjamita. Y aún más, cuando Pablo dice yo soy de la tribu de Benjamín y soy del linaje de Israel, Pablo está diciendo indirectamente, yo no soy de los descendientes de Ismael. Yo soy de los descendientes de Isaac. Yo tampoco soy de los descendientes de Esaú. Yo soy de los descendientes de Jacob. Yo soy. Pablo está diciendo, tú quieres logros, yo te los voy a dar. Yo te los voy a ir revisando uno por uno. Bueno, hoy nosotros quizás no diríamos que estamos orgullosos de pertenecer a una tribu porque no vivimos así. Pero pudiéramos estar orgullosos de pertenecer a una iglesia. Y eso pasa. Y tendríamos el mismo pecado que el apóstol Pablo tuvo en su momento. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Si eso no es suficiente, hebreo de hebreos. En el pueblo hebreo, con el paso del tiempo, algunos de los judíos fueron helenizados, adoptaron la cultura y los hábitos y las costumbres de los griegos. Eran llamados judíos helenistas. De hecho, el capítulo 6 de los Hechos nos habla de los judíos helenistas. Algunos simplemente referidos de esa manera porque vivían fuera de Jerusalén, pero muchos otros porque habían literalmente adoptado la costumbre de los gentiles e incluso habían perdido el idioma hebreo y ahora lo que hablaban era arameo. Pablo está diciendo, no, yo no soy de los helenistas. Yo no soy de aquellos que han perdido la costumbre. Yo no soy de aquellos que se han corrompido con otras razas y otros pueblos. Yo he permanecido fiel a nuestras costumbres y tradiciones. Mi idioma principal continúa siendo el hebreo. Escucha cómo Pablo trae eso a colación de otra manera en Hechos 22. Cuando él llega a Jerusalén, comienza a hablar, la multitud se alborota, lo apresan, la multitud lo apresa, iban a linchar a Pablo, los guardias tuvieron que intervenir para que no lo mataran, y Pablo en un momento dado se dirige a la multitud, pide permiso, y entonces escucha lo que dice Hechos 22. Hermanos y padres, dice Pablo, escuchad mi defensa, que ahora presento ante vosotros. Escucha qué pasó. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. Esto era algo significativo para ellos. Si hubiese sido alguien que viene a hablarle en griego, eso es un gentil. Si hubiese sido alguien que viene a hablarle en arameo, eso es un judío helenizado. Pero tan pronto ellos escucharon que Pablo se comenzó a dirigir a ellos en hebreo, silencio. Vamos a escuchar a este hombre. Hebreo de hebreos. Y Pablo sigue, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois ahora. Pablo le está diciendo, escúchame, yo nací en Tarso, pero yo me eduqué aquí.
Y no me eduqué con cualquiera, con Gamaliel. Eso lo ponía en otra élite también. Para llegar a los pies de Gamaliel, uno de los más famosos maestros del pueblo judío en esa época, si no el más famoso, para llegar a Gamaliel tú tenías que pertenecer a un grupo muy selecto de personas. Y Pablo dice, yo me eduqué en esta ciudad y bajo Gamaliel. Ese fue mi mentor, hebreo de hebreos. Pablo continúa. Esos son mis calificativos o credenciales heredadas. Pero yo tengo logros alcanzados por mi propio esfuerzo. En cuanto a la ley, fariseo. Nosotros hoy no tenemos una buena opinión de los fariseos, pero ese no era el caso en aquella época. Nosotros tenemos una mala opinión de los fariseos porque Cristo los denuncia como hipócritas. Pero hasta ese momento y en el pueblo judío, el fariseo era tenido como una persona de mucha estima. El nombre significa los separados, aquellos que se han separado, es un término arameo, aquellos que se han separado para no corromperse. Era la gente que enseñaba la ley al pueblo. Era la gente donde el pueblo iba y le preguntaba, en tal caso, ¿qué se hace? Yo pequé de esta manera, ¿qué yo debo hacer a partir de ahora? Los fariseos eran tenidos en alta estima y Pablo dice en otra ocasión, yo soy fariseo de fariseo. En otras palabras, mi padre era fariseo y yo soy también fariseo. Mi ortodoxia viene de muy lejos. El fariseo ayunaba 2 veces a la semana, diezmaba de una forma extraordinariamente fiel, de manera que el pueblo judío tenía a los fariseos en alta estima y Pablo dice, yo era uno de ellos. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. No era simplemente que yo era celoso con la ley, no era simplemente que yo trataba de cumplirla como muchos de ustedes. No, yo hice lo que ustedes, la mayoría, no hicieron. Porque yo era tan celoso de la ley que yo me lancé en contra de la iglesia. Yo comencé a perseguir esta secta que era como se consideraba la fe cristiana. Yo me lancé detrás del camino, que era el nombre que se le había dado, y yo traté de perseguirlos y de hacerles la vida imposible. De hecho, eso es parte de su testimonio cuando él escribe a la iglesia de los Gálatas. Escucha lo que Pablo dice en el capítulo 1, versículo 13. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. No es simplemente que yo la perseguía, mi meta era destruir la iglesia de Dios. Siempre en nombre de Dios. Wow. Pablo, ¿y de qué manera tú trataste de hacer eso? Y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Wow. Pablo, ¿en nombre de qué Dios tú tratabas de destruir la iglesia? De Jehová. Es increíble cuánto daño nosotros podemos hacer en nombre de Dios. Como Pablo. Bueno, pastor, yo nunca he sido perseguidor de la iglesia. Bueno, ni yo tampoco. Pero si nosotros revisamos desde nuestra conversión hasta el día de hoy, yo estoy seguro que todos nosotros en algún momento hicimos algo en nombre de Dios, pensando que contábamos con el favor de Dios y Dios estaba opuesto a lo que estábamos haciendo. O enseñamos algo, o predicamos algo, o afirmamos algo. En algún momento, yo sé que ese es mi caso, donde tú lo hiciste en nombre de Dios, queriendo, creyendo que Dios estaba a favor de esto y Dios no estaba. Y que eso que hiciste o que enseñaste o que predicaste incluso causó daño. No de la magnitud del daño que Pablo estaba causando, pero sí con la misma raíz. Pablo dice, yo era celoso, más celoso que por las tradiciones de mis antepasados. El celo es una emoción humana muy natural, pecaminosa, pero muy natural, que nosotros experimentamos
cuando tenemos miedo de perder algo. Pablo está experimentando miedo de perder las tradiciones de sus antepasados y eso levanta en él un celo que lo lanza a perseguir la iglesia. Escucha cómo él lo dice en Hechos 22 una vez más. Perseguí este camino, versículo 4, hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Esta no era una persecución ligera, los perseguí hasta la muerte. Yo buscaba permiso, pedía permiso para caerle atrás a esta gente. Y los entregaba encadenados, hombres y mujeres, no me importaba. Y mi meta era destruir la iglesia de Dios. Pablo menciona eso como parte de su currículum, como parte de sus méritos, como algo que en su momento fue visto por el Sanedrín como alguien meritorio. Todo el tiempo en nombre de Jehová. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. ¿Se creía Pablo que realmente él nunca pecó? Probablemente no. Pero el pecado es capaz de hacernos creer que nosotros cumplimos con la ley. ¿Recuerdan aquel hombre, aquel joven rico que va donde Cristo le dice, maestro bueno, ¿cómo yo puedo alcanzar la vida eterna? Y Cristo le dice, bueno, tú conoces los mandamientos, y comienza a citarle los mandamientos y el joven le dice, no, yo he cumplido todos ellos desde mi juventud. No desde hace un año, desde mi juventud yo tengo todos esos años cumpliendo esos mandamientos. El pecado es capaz de cegarnos de esa manera y quizás Pablo pudo haber estado diciendo, no, yo no he pecado, hace mucho tiempo que yo no he pecado. O quizás simplemente estaba diciendo, a la luz de lo que es el examen humano de la ley, si otros fariseos vienen a examinar mi vida, la hubiesen encontrado irreprensible. Yo me ocupé de cumplir cada requisito de la ley. A partir de mis 8 días, cuando mis padres cumplieron la ley, de 8 días de nacido, a partir de ahí, y cuando yo comencé a tener conciencia, yo me he ocupado de cumplir con cada demanda de la ley. Y cuando pequé, quizás estaba diciendo algo como esto, y cuando pequé me ocupé de ir y ofrecer un sacrificio de tal manera que yo no cargaba con esos pecados. Yo sabía lo que la ley demandaba, lo que la ley exigía, yo iba y cumplía con mi sacrificio. En cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Wow. En esencia, lo que Pablo estaba enlistando era, por un lado, orgullo racial del linaje de Israel, orgullo de su ortodoxia, fariseo, orgullo de su celo religioso, perseguidor de la iglesia, orgullo de su capacidad, discípulo de Gamaliel, aunque no está en este texto, pero está en otro, y orgullo de su moralidad, irreprensible en cuanto a la ley. Aquí estaban todas mis buenas obras, en las que él estaba confiando para su salvación. Y quizás aquí hay alguien que ha pensado de la misma manera. Si me muero, voy al cielo y Dios me dice, ¿por qué voy a dejarte entrar? Quizás mi respuesta sea, bueno, no he matado a nadie, no he cometido adulterio, no he robado un banco. No está todo definido en términos negativos. Ok, ¿qué positivo has hecho entonces? Pero aún eso sería una mentira. O nos convertimos, y a veces nos convertimos de manera real, y todavía creemos que nuestras obras son meritorias. Pastor, ahora que yo me convertí, pero yo como que no veo las bendiciones del Señor. En otras palabras, mi conversión debió haber resultado en dividendos y yo no lo estoy viendo. Hermano, tu obediencia no es meritoria. ¿Tú sabes cómo tiene que ser tu obediencia para ser meritoria? Igual a la de la persona que se crucificó en la cruz. Perfecta.
La única obediencia meritoria es la obediencia del Hijo, y mi obediencia tiene que ser vista a través de la obediencia del Hijo o no puede calificar para nada. Y luego, cuando Dios ve la obediencia del Hijo, en su gracia, misericordia y amor por mí, me bendice según Él entienda. Yo necesito la bendición. Pero todavía, aún después de la conversión, sabiendo que las obras no me ganan la salvación, muchas veces todavía seguimos pensando que nuestras obras son, nuestra obediencia es meritoria. ¿Por qué es que tenemos la dificultad de desprendernos del valor que las obras tienen? Directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, pero tenemos como esa dificultad. Bueno, por un lado, las obras nuestras, nosotros las hacemos, como que la manejamos, la podemos controlar, y eso me hace sentir a mí mejor. Por otro lado, al hacerlas, nos llenan de orgullo en nuestras habilidades, no pensando en el dador de las habilidades. Por otro lado, muchas veces nos gana la aprobación de los demás y honestamente nosotros necesitamos sentirnos aprobados. Nosotros necesitamos ser estimulados. La palabra habla de eso. Pero cuando mi complacencia, mi sentido de placer depende de eso, entonces ya yo he comenzado a pecar y muchas veces nuestras obras ganan eso en nosotros. Nos hace sentir moralmente superior. Y cuando no nos hacen sentir moralmente superior, entonces a veces nos sentimos intelectualmente superior, más capacitados, más preparados, más listos para ser usados por el Señor. Son esas obras las que a veces nos promueven de una posición a otra. Y son esas mismas obras las que muchas veces nos colocan en el centro de la atención. Y entonces todo eso hace como difícil que yo pueda acabarme de separar de las obras y su valor. El apóstol Pablo, en este momento de su vida, él ha llegado a entender nada de eso le daba un estatus especial delante de Dios. Él estaba tan perdido como cualquier otro gentil. Obrando en nombre de Dios, él estaba tan perdido como cualquier otro gentil. Montgomery Boyce nos da una excelente ilustración de esto que yo acabo de mencionar acerca de Pablo y tan perdido que él estaba, al igual que cualquier otro gentil. Escucha la ilustración porque yo creo que es muy buena. Imagínate un bote atado en la orilla con una cadena. La cadena tiene 30, 40 eslabones, no importa el número. El bote representa tu vida. Y el río es como el curso de la vida. Y más adelante, 200 metros más abajo, hay una catarata. Si el bote se despega de su cadena, que lo está atando, el bote se iría a la deriva y se perdería. Suponte que la cadena y sus eslabones representen los diferentes mandatos de la ley. Si tú rompes un eslabón, ¿qué le pasaría al bote? Sería a la deriva y sería cascada abajo. Y si se rompen todos los eslabones de la cadena, ¿qué le pasaría al bote? Exactamente lo mismo. Boyce dice, quizás los criminales, quizás los narcotraficantes han roto todos los eslabones. Y quizás tú en tu moralismo solamente has roto 1 o 2 o 3, pero tu suerte es la misma que la de ellos. Pablo entendió eso. Y ahora Pablo está tratando de sacar todos los eslabones a colación y decir, yo llené esto, yo tenía este en orden, yo tenía este en orden, yo tenía este en orden, pero había eslabones rotos. Y yo iba en la misma dirección que el resto. Escucha lo que Pablo dice en el versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo ha hecho un balance. Y él decía, en el pasado, yo miraba esta lista de cosas y yo lo tenía como activos, ganancia.
Pero resulta que cuando llegué a esta vida y adquirí la perspectiva eterna, de repente lo que yo tenía como ganancia realmente eran pérdidas. Ahora en vez de activos eran pasivos. Tenía que hacer ese cambalache y cambiarlo. Lo que era una ganancia ahora estaba como una pérdida. Lo que él había considerado como una riqueza espiritual, él había entendido ahora que era una pobreza de la carne, una pobreza carnal. Y la razón por la que esas cosas perdieron su valor y dejaron de ser ganancia no es porque algo haya cambiado en la vida o de esas cosas que él tenía. Lo que cambió fue la perspectiva con la que él había comenzado a vivir la vida. Y de repente él puso todo esto que él había ganado al lado de Cristo. Y él dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Vamos a aplicar eso cortamente y rápidamente. ¿Tú no crees que la gran atracción que muchas cosas del mundo todavía ejercen sobre tu vida es directamente proporcional al poco amor por Cristo que tienes? ¿Tú no crees que si el amor de Cristo fuera mayor, el poder de seducción de esto en el mundo fuera mucho menor o casi inexistente en algunos casos? La única razón por la que Pablo ha dicho que todo esto es pérdida, él dice, por amor de Cristo. Eso es lo que va a hacer que yo pierda toda la atracción y que el mundo pierda todo su poder de seducción sobre mi vida. Y es que cuando llego a amar a Cristo como Él merece, como Él ha movido mi corazón a amarle, todo esto pierde su brillo y su valor. ¿No crees que hay una relación directa entre mi amor por Cristo y cuánto todavía yo lucho con esto? El viernes en la noche hablamos con una pareja de la iglesia y mi esposa trajo una ilustración que nos pareció muy buena, porque ella hablaba de que cuando ella peca con una de esas cosas que consideramos pequeñas, insignificantes, en ese momento, al igual que en cualquier otro momento al pecar, nosotros hemos escogido ese pecado sobre Dios. Y que realmente pensar que eso tan chiquito, que incluso nosotros consideramos insignificante, nosotros lo hemos preferido sobre Dios, que eso no es poca cosa. Y es cierto, ¿tú no crees? Wow. Pensar que en esto pequeñito, que realmente no tenía ni tanto poder de seducción, porque era una cosa pequeña, aún ahí yo preferí eso pequeño sobre Dios. Así es la carne. Escucha cómo lo dijo esta persona. Toda la ganancia financiera, toda la ganancia material, toda la ganancia física, toda la ganancia intelectual, toda la ganancia moral, toda la ganancia religiosa, todas estas ganancias no son en lo absoluto nada comparadas con la gran ganancia, Cristo. La ganancia financiera te da seguridad, pero cuando la enfermedad llega, el cáncer llega, no te da garantías. La ganancia material te da importancia. Sí, en este mundo material, pero no en el mundo de lo eterno. Como dijimos, tú nunca has visto a nadie que lo entierran con sus ganancias materiales. Pero suponte que tú llegas al reino de los cielos y tú le digas a Dios, ¿y mis cosas dónde están? Y Dios le diga a uno de los ángeles, fulano, ve y búscale sus cosas materiales. Y ahí viene tu casa, ahí viene tu carro, ahí viene tu dinero. Y Dios te dice, ok, úsala entonces. No encuentras uso. No hay paredes donde colgar nuestros títulos y logros. Toda la ganancia intelectual nos hace sentir más capacitados
pero eso no nos va a ayudar en la próxima vida. Toda la ganancia moral y religiosa nos puede hacer sentir superiores, pero ¿sabe qué? El sentimiento de superioridad que me da mi ganancia moral y religiosa me aleja más de Dios que al otro. Pablo estaba más lejos de Dios que mucha gente que no estaba procurando complacer a Dios, porque estaba confiando en su propia justicia, y su propia justicia lo aleja de la única justicia que lo puede salvar, porque él está pensando, yo no necesito esta justicia, es esta que yo estoy procurando. Eso te aleja más de Dios. Pablo se convierte y hubo cosas que no cambiaron. Su circuncisión todavía siguió siendo al 8º día. Su linaje siguió siendo el de Israel. Él siguió siendo o teniendo el mismo conocimiento de cualquier fariseo. Era de la tribu de Benjamín, seguía siendo hebreo de hebreos. Lo que sí cambió fue la orientación de su mente por completo. Eso es parte del problema. Nosotros hemos sido entrenados con una mente que tiene una orientación hacia abajo. Tú prendes la televisión y todo lo que pasa por enfrente de la televisión es orientado hacia el aquí y a la ahora. Tú vas a la universidad, y estoy de acuerdo que debemos ir a la universidad, pero tu educación es para el aquí y el ahora. Tú vas y disfrutas de placeres buenos, pero esos placeres buenos son todavía para el aquí y el ahora. Tienes una casa, tienes un carro, eso todavía es para el aquí y el ahora. De manera que mi mente es entrenada y todos los días reentrenada para mirar hacia abajo, para aquí abajo solamente. Y ahora yo he recibido una vida eterna que no tiene nada que ver con esto que está aquí abajo. Y yo estoy tratando de agarrarme de aquí arriba, pero todo el tiempo mirando para aquí abajo. Y hasta que yo no reentrene mi mente y la oriente hacia arriba, de tal manera que mi mente pueda ser literalmente reorientada para yo comenzar a ver los valores de las cosas de arriba, yo siempre voy a estar ansiando las cosas de aquí abajo, porque mi mente está orientada hacia abajo y nunca ha sido reentrenada para ser reorientada hacia arriba. Y ahí está la lucha. Si pudiéramos hacer eso, rompemos la lucha, debilitamos la lucha, terminamos la lucha en algunos casos. Se comienza en otra, terminamos en un lado, comienza en otra, terminamos esa, hasta que podamos ir avanzando. ¿Y cómo Pablo hizo esto? Bueno, ¿sabes cómo Pablo lo hizo? Pablo lo hizo imitando a Jesús. Déjame darte un par de ilustraciones de cuán bien Pablo imitó a Jesús. Recuerda que el texto de Filipenses 2 nos dice que Jesús no consideró su igualdad con Dios como algo a que aferrarse. Bueno, Pablo no consideró su posición aventajada en el judaísmo como algo que mantener. Yo no estoy comparando con Cristo, es simplemente viendo que también él lo supo imitar. Cristo dejó su gloria y Pablo dejó aquellas cosas en las que él se gloriaba. En tercer lugar, Cristo se despojó de su gloria por amor al Padre. Y Pablo se despojó de todo lo que él era y tenía por amor de Cristo. ¿Recuerdan que leímos eso en el texto? Todo lo que yo tenía como ganancia lo he considerado como pérdida por amor de Cristo. Y ahora entonces eso permitió que él pudiera reorientar su mente y él pudiera vivir con su mente puesta en el otro mundo. Escucha qué más dice Pablo. Y aún más. Yo estimo como pérdida todas las cosas, versículo 8, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Oye el valor que Pablo le da a Cristo, incomparable. No me traigas nada para comparar a Cristo, que no existe, no lo hay. Ganancia económica no tiene comparación. Ganancia intelectual, moral, religiosa, nada de eso tiene comparación. Como hemos dicho en otras ocasiones, pastor, pero ¿usted no cree que es mejor tener dinero que no tenerlo? Sí, si la comparación es esa, dinero versus no tenerlo. Pero si la comparación es dinero versus Cristo, Cristo tiene un valor incomparable, el dinero no puede
ser comparado con Él o cualquier otra cosa por igual. Pablo ha hecho un cálculo. Esto no es el fruto de un impulso, de algo emocional, de algo sanguíneo en él, no. Él ha hecho un cálculo. De hecho, aparentemente en el original, estas palabras usadas aquí son términos económicos, como si él fuera un contable y ha dicho que hay pasivos y activos, ingresos y egresos. Y Pablo se ha dado cuenta que todo esto que él consideraba como ganancia era más que una pérdida. Y ahora él tiene a Cristo como su única ganancia, con un valor incomparable. Hermano, una pregunta de escudriñar, para que escudriñe tu corazón. ¿Tú has colocado lo que tienes, lo que eres, lo que persigues, lo que sueñas, lo has colocado al lado de Cristo? Ojalá el Espíritu de Dios te permita hacer eso en este momento mientras tú escuches. Y si lo hace, ¿pudieras tú decir que verdaderamente, todo eso que tienes y que eres es como una pérdida? Que realmente no tiene ningún valor. Porque la única manera que nosotros podemos vivir como el apóstol Pablo vivió imitando a Cristo es si nosotros podemos llegar a ver las cosas como Él llegó a verlas. La atracción de esta vida con todas sus cosas y ofertas se rompió. Se debilitó. ¿Por qué? Porque el valor que él había llegado a darle a Cristo, cada vez que él ponía ese valor al lado de esta otra oferta, esto dejaba de ser una oferta o dejaba de ser una atracción o una tentación. Recuerda que lo que a mí me tienta es solamente el deseo que mi corazón tiene, por eso que me tienta. Una vez Cristo se convierte en el Señor absoluto de mi corazón, mis deseos, mis pasiones, Él es mi único deleite. En ese momento entonces, todo lo demás comienza a perder su brillo y su atracción. Oye lo que Pablo dice, porque no está traducido con la fuerza del original. Y de hecho algunas traducciones del inglés sí lo hicieron. Yo te lo voy a leer. Es una palabra nada, pero yo te la voy a leer como está en el original y en algunas traducciones incluso. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como estiércol a fin de ganar a Cristo. Escúbalon, estiércol, excremento. El único valor que el excremento tiene, ¿sabe cuál es? Cuando tú lo quemas, el metano produce energía. Bueno, eso es el único valor para lo que sirven nuestras obras, es para quemarlas. Ese es su único valor. Cristo y su obra completa en la cruz es mi garantía. Nada más. Escucha lo que Pablo dice, que él ha hecho esto por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Ya él lo conoce, pero quiere conocer más. Tú te imaginas, este es el hombre que fue al tercer cielo y dice, yo quiero conocer más todavía de mi Señor. Si esa pasión por conocerle más dominara nuestra mente todos los días, la mayoría de nuestras preocupaciones se debilitarían al instante. Porque mis energías estuvieran consumidas por esto. Escucha a Dios hablando a través de Jeremías. Así dice el Señor, Jeremías 9, 23 y 24. No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, ni el médico de su diagnóstico, ni el ingeniero de sus obras, ni el economista de sus habilidades. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas yo me complazco, declara el Señor. Oh, si mi pueblo se complaciera y se gloriara. Yo quiero que mi pueblo se gloríe, pero que se gloríe en que me conoce, que entiende mi ley. Pablo va al tercer cielo, baja del tercer cielo y dice, yo he considerado todo esto como pérdida por el incomparable valor
de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Pablo, pero ya tú lo conoces. No, pero yo quiero más. Por quien lo he perdido todo y lo considero como excremento, a fin de ganar a Cristo. ¿Tú te imaginas cuán alto tiene que ser el valor de Cristo para que todos estos logros humanos parezcan como excremento? Algunas traducciones del inglés lo dicen así mismo como dung, excremento, estiércol. Lutero le habló así a Erasmo en una ocasión. Dice: Erasmo, yo no sé ni por qué me molesto en hablar contigo, porque lo que tú me estás hablando al lado de las riquezas de Cristo son como dung, como estiércol. Nuestro afán aquí en la tierra por alcanzar estos logros, aun cuando en ocasiones los logros en sí no tienen un problema, es que los logros que no tienen problemas se convierten en uno y se convierten en un obstáculo. A veces robándole la gloria a Dios, a veces robándome el tiempo que debiera dedicarle a Dios, a veces robándome la pasión que yo debiera estar dándole a Dios. En otras ocasiones, alcanzándolo con la ayuda de Dios, pero pensando todo tiempo que yo lo he logrado alcanzar. Y el apóstol Pablo dice: no, para mí todo esto ha perdido su valor y su brillo. Y escucha lo que él dice en el versículo 9, que hoy no puedo cubrir. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, la que yo perseguía antes, derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerle a Él. Pero tú le conoces, sí, pero yo quiero seguirle conociendo. El poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Tú no puedes conocer el poder de la resurrección que tanto quisiéramos conocer separado de la participación en sus padecimientos. Es en sus padecimientos que tú experimentas el poder de su resurrección. Pablo dice: yo quisiera participar de eso. Pablo, estuviste lejos, estuviste alto, conociste cosas que ni siquiera se te han permitido comunicar y tú no tienes suficiente. No, yo todavía quiero, en el resto del tiempo que me queda, seguir conociendo a mi Dios. ¿Te imaginas que esa fuera nuestra única pasión? ¿Te imaginas que nuestros hijos nos vieran vivir con esa única pasión? ¿Te imaginas que nuestros hogares estuvieran llenos de ese aroma solamente? ¿Te imaginas si cada experiencia negativa que nosotros vivimos rodeado de nuestros hijos pudiera ser vivida a través de esta, o vista a través de esta otra perspectiva, y decirle: hijo, hija, esto que ha ocurrido hoy es parte de participar en los padecimientos de Cristo, que Él nos tiene aquí debajo para glorificarle? Pensemos cómo podemos glorificarle en esto. Y que ese hijo, esa hija pueda crecer viendo ese ejemplo. ¿Te imaginas el efecto de eso? A la esposa pensando: ¿cómo yo puedo, en mi conocimiento cada vez mayor de Cristo, glorificar a mi Señor como esposa en mi rol? El esposo diciendo lo mismo. ¿Te imaginas el efecto sobre la iglesia? El efecto sobre la ciudad. Cierra tus ojos.